¿Qué tal todos? Continuamos con el curso solucionario de la guía de autoestudio para el examen de admisión en la UNAM en el año 2019. Antes de pasar a resolver continuar resolviendo los problemas, hay algo que me gustaría aclarar y es sobre la utilización del curso. Ya que en muchos centros, en muchas facultades de la UNAM ya se ha realizado el examen de admisión, en esta fecha ya se ha realizado. Tengo entendido que solamente queda una donde no se ha hecho el examen. Y entonces algunas personas se plantean qué sentido tiene que haga el curso si ya la mayoría ya aplicó el examen y entonces ya no les va a servir. En justificación entonces debo decirles que la UNAM año con año va retomando temas del examen anterior. Hay temas que quita, pero hay temas que sigue tomando. Entonces este curso le va a servir a personas que hagan el examen en los próximos años, tal vez en el 2020 o incluso en años adelante. Y por lo tanto, pensando en futuras generaciones, he decidido continuar con la grabación de este curso y año con año actualizarlo. Si la UNAM inserta ejercicios nuevos o temas nuevos, pues entonces me tocaría grabar nuevos videos para actualizar el curso. Dejando entonces eso aclarado, vamos a pasar a la solución de problemas. A partir de este día nos encontramos con problemas que se resuelven utilizando un tema llamado regla de 3 simple. Estuve revisando también los problemas, ya tengo resuelta toda la parte de aritmética y me doy cuenta que no hay problemas sobre regla de 3 compuesta, solamente regla de 3 simple, pero voy a explicar lo que se conoce como método práctico que les va a servir para resolver problemas de regla de 3 simple y regla de 3 compuesta. Pasamos entonces al primer ejercicio, que es el problema número 6. No voy a leer el encabezado porque sería muy cansado para todos. Simplemente paso directo a explicar qué es lo que se va a hacer. En los enunciados de los problemas que se resuelven por regla de 3, se van a encontrar con dos partes, una que se conoce supuesto y la otra que se conoce pregunta. En el supuesto siempre van a encontrar una razón o relación entre dos cantidades. Por ejemplo, aquí nos dice que por dar asesoría un maestro cobra 140 la hora. Esto aquí es una relación o una razón de dos cantidades. Una cantidad es el dinero y la otra cantidad es el tiempo. Y la relación es de 140 por 1. Voy adelantando algunas cosas del tema de razones. Seguramente en el temario debe salir como razones y proporciones. Entonces voy a tocar un poco el tema de razones. Más adelante veremos propiedades. Las razones son algo así como fracciones en las que se establece una relación entre dos cantidades. Por ejemplo, aquí nosotros tenemos 140 sobre 1 y estas cantidades son dinero, en el caso de arriba, Córdoba, y abajo, tiempo. Entonces establece una relación entre dos cantidades, dinero, tiempo. Y pueden haber otras cantidades, por ejemplo, obreros, tiempo, dificultad y tiempo. Eso sería entonces una razón. Y lo que se conoce como proporción es una relación de igualdad entre dos razones. Por ejemplo, una relación de igualdad entre A sobre B con C sobre D. Eso sería una proporción que veremos más adelante. Volviendo al tema o volviendo al problema, les decía que teníamos una parte que se llama supuesto, que se construye de la siguiente forma, teniendo en cuenta las cantidades que conocemos. El supuesto es 140 por una hora, tal y como lo escribo aquí. Y luego viene la pregunta que nos dice cuántas horas por 11.900 Córdoba. Entonces, deben entender también que se ordenan de la siguiente forma. Cada columna representa uno de los tipos de cantidades. Por ejemplo, las cantidades que son dinero tienen su propia columna y tenemos la cantidad que se refiere al tiempo que tiene su propia columna.
En la regla de 3 simple se van a encontrar solamente con 2 columnas. Y en la regla de 3 compuesta se van a encontrar con 3 o más columnas. La pregunta se construye, tal y como su nombre dice, con la pregunta 11.900 córdobas por X tiempo, tal y como está aquí. Y ahora toca ver cuál es el método práctico. Se le denomina método práctico a un método que se utiliza para resolver este tipo de problemas, en el que se plantea que establezcamos una relación de proporcionalidad entre cada cantidad y la variable. En este caso, la cantidad que tenemos es dinero y tenemos que establecer una relación de proporcionalidad respecto a la variable. Determinar si es directamente proporcional o es inversamente proporcional. Si una cantidad es directamente proporcional a otra, quiere decir que cuando una crece, la otra también crece. Por ejemplo, en este problema, el dinero. Si hay mayor cantidad de dinero, habrá que trabajar mayor cantidad de tiempo. Es decir, si una crece, la otra crece. Y de manera contraria, si hay menor cantidad de dinero, es porque se trabaja menos tiempo. De esa manera sabemos que es directamente proporcional. Una crece, la otra también. Una decrece, la otra también. Por el contrario, si es inversamente proporcional, si una crece, la otra disminuye. Y si una disminuye, la otra crece. Eso es inversamente proporcional. El método práctico nos dice lo siguiente: si la cantidad conocida es directamente proporcional con la variable, entonces se coloca un signo más en la parte de abajo y un signo menos en la parte de arriba de la columna. Si es el caso contrario, si es inversamente proporcional, entonces se coloca un signo más arriba y un signo menos abajo. Y finalmente nos dice que al valor conocido de la columna de la variable siempre se le va a colocar un signo más, tal y como está aquí. Llegado a ese punto ya está prácticamente resuelto el ejercicio, pues el método práctico luego nos dice que el valor de la variable se obtiene multiplicando las cantidades que tienen un signo más, que en este caso son el 11.900 y el 1, y dividiéndolo entre las cantidades que tienen menos, que en este caso solamente 140. Realizan la división y obtienen que el valor de la variable es 85 horas, que corresponde con el inciso D. Pasando al siguiente problema, el ejercicio 7, volvemos a ver cuál es el supuesto y cuál es la pregunta. Dice que un empleado trabaja 7 días a la semana y gana 350 diarios y gasta 900 semanales. En este caso hay que ver lo siguiente: no es que hayan 3 cantidades y se vaya a resolver por regla de 3 compuesta, no es así, sino que hay que ver que esta persona semanal gasta un poco, por lo tanto el ahorro no sería de 350 por 7, sino que sería restarle los 900 que gasta semanales, y esa sería realmente la cantidad que ahorraría para luego llegar a los 74.400 que vale el auto. Planteándolo de ese modo, entonces tendríamos que este empleado cada semana ahorra 1.550. Esos 1.550 los obtenemos de multiplicar 350 por 7, que sería el ingreso que tiene la semana, y le restamos 900, que es lo que gasta en la semana. Y ya con eso construimos el supuesto: 1.550 una semana. Y luego la pregunta, vemos en la pregunta que dice cuántos días. Ya sabemos que la variable, el valor desconocido, es la cantidad de días, el tiempo. ¿Cuántos días tendrá que trabajar para comprar un auto de 74.400? Pero en este caso, en la columna de tiempo, vemos que estamos trabajando con semanas, así que ahorita el valor que vamos a encontrar se refiere a semanas. Entonces 74.400 X semanas. ¿Qué tipo de proporcionalidad es? ¿Directa o inversa? Si hay que ahorrar más dinero, va a tomar más tiempo. Entonces si una crece, la otra también.
y por lo tanto es directa. Se coloca un signo más debajo, un signo menos arriba, y la cantidad conocida de la columna de la variable siempre lleva un signo más. El valor de la variable es el producto de las cantidades que tienen más dividido entre el producto de las cantidades que tienen menos. En este caso solamente 1550. Realizan las multiplicaciones y divisiones y obtenemos que es 48 semanas. Pero la pregunta nos pide cuántos días, así que multiplicamos estas 48 semanas por 7 días que trabaja el empleado, 7 días a la semana, y obtenemos 336 días, que corresponde con el inciso A. Pasamos al siguiente problema. Este nos pide los ingresos totales de la familia. Probablemente haya otra forma de resolverlo, como son temas de aritmética, todos se resuelven prácticamente por sumas, restas, multiplicación y división. Nos plantea este ejercicio simplemente que vayamos haciendo restas y finalmente sumemos, ya que nos dice que en una familia de tres miembros la madre gana 3.205. Entonces la madre gana eso, 3.205. El padre gana 550 menos que la madre, entonces el padre le restamos a lo que gana la madre los 550 y obtenemos cuánto gana el padre. Y finalmente el hijo 200 menos que el padre, entonces lo que gana el padre menos 200, eso es lo que gana el hijo. Finalmente la pregunta, ¿cuáles son los ingresos totales? Sería la sumatoria de los ingresos de cada miembro, suponiendo que todos lo aportan. Realizamos la suma y tendríamos que el ingreso total es de 8.315, que corresponde con el inciso A. En el siguiente ejercicio sí que hay algo que ya es más interesante de explicar, que es lo de obtener una porción de algo, ya que nos dice que tenía 90 y perdió 3/5, es decir, perdió 3 de las 5 partes en que se puede o se pudo haber dividido esos 90. Y dio prestado 5/6 del resto. Esto de decir del resto también es algo que he notado que cuando van a plantear problemas de álgebra les cuesta entender qué se refiere el resto. Y finalmente, ¿cuánto dinero me queda? Este ejercicio también se resuelve por operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, división. Tenía 90, perdió 3/5, entonces hay que saber cuántos son esos 3/5. 3/5 de 90 se interpreta como multiplicar 3/5 por 90, que equivalen a 54. 54 es lo que perdió. Luego hay que saber cuántos son 5/6 del resto. Pero primero tenemos que saber qué es el resto. Resto es lo que nos sobró o lo que nos resta. Es el residuo de una resta, de una sustracción. Y esa sustracción es que tenía 90 menos los 54 que perdí, me quedaron 36. Ese es el resto. Cuando me dice entonces que prestó 5/6 del resto, se refiere a 5/6 de 36, que equivalen a 30. ¿Cuánto dinero me queda? Simplemente tocaría realizar una resta, partiendo de que tenía 90, restando lo que perdí y restando lo que presté, para obtener que me quedaron simplemente $6, que corresponde con el inciso C. Pasamos a otro ejercicio, ejercicio número 10, muy similar al que tenemos antes, solo que nos pide un conjunto de respuestas, digamos. Un hombre dejó al morir una totalidad de 4.500 para repartir entre sus 3 hijos. El mayor debe recibir 2/9 de la herencia, o de la herencia, del total de la herencia, 2/9, esa es la herencia, 4.500. El mayor 2/9 de 4.500, que equivalen a 1.000. Luego dice que el segundo tiene 1/5 de la parte del mayor. Entonces de la parte del mayor, el mayor tiene 1.000. Entonces el segundo sería 1/5 de la parte del mayor, que son 1.000, que equivalen a 200. Y finalmente dice que el tercero, lo restante. O sea, lo restante luego de dar la parte del mayor y luego de dar
la parte del segundo, lo que sobró es lo que le corresponde al tercero. ¿Cuánto recibirá cada uno? El tercero, entonces, partiendo de los 4.500 que eran la herencia original, aquí tengo un error, me faltó un 0 porque eran 1.000. Partiendo de la herencia original, que eran 4.500, restamos lo del mayor, que eran 1.000, y restamos lo del segundo, que eran 200, y nos quedaría en 3.300. Por lo tanto, el mayor tiene 1.000, que es lo que tenemos aquí en el inciso B, el segundo 200 y el tercero 3.300. Pasamos al ejercicio 11. Seguimos con multiplicación de fracciones, determinando proporción de ciertas cantidades. De una finca de 4.200 hectáreas se venden 2/3 de un séptimo. Esto sí que se lo pueden encontrar muy seguido. Una porción de otra porción sería 2/3 de un séptimo. La interpretación sería entonces, si decimos 2/3 de un séptimo, entonces se multiplican las fracciones y obtenemos una nueva fracción que establece la relación respecto a la cantidad primaria, que serían los 4.200. Ahora entonces esa sería la porción o la razón que se pone a la venta, 2 de 21. La calculamos, 2 de 21 de 4.200 y equivalen a 400 hectáreas. Eso es lo que se vende. Luego dice que se alquilan 3/4 de los 4/5. 3/4 de los 4/5. Podemos simplificar los 4 y nos quedan 3/5. 3/5 de 4.200 equivalen a 2.520. Finalmente dice cuántas hectáreas quedan. Simplemente una resta, tenemos 4.200, eran lo inicial. De eso quitamos 400 que se pusieron a la venta y quitamos 2.520 que se alquilaron. Quedándonos entonces finalmente 1.280 hectáreas. Aquí voy a hacer una pausa para interpretar algunas cosas. Nos dice que una parte se vendió y la otra parte se alquiló. Y la pregunta, ¿cuántas hectáreas quedan? Las que están alquilando siguen siendo del dueño original. Por lo tanto, se puede decir que siguen siendo de él. Pero bueno, me imagino que eso es parte de la manera que tenemos de hablar. Tal vez ahí se refieren a cuántas hectáreas quedan desocupadas aún. O cuántas hectáreas no se han ni vendido ni alquilado. Otra cosa que les quiero mencionar aquí es que dice que en la segunda parte se alquilan 3/4 de 4/5 de la finca, o sea del total. Aquí cuidado, se los pueden cambiar en el examen y les dicen se alquilan 3/4 de los 4/5 de lo que sobró de la finca. Si les dicen así, de lo que sobró de la finca, quiere decir que es de los 4.200 menos los 400 que ya se vendieron. Simplemente agregar eso para que vayan enriqueciendo la capacidad de interpretar los problemas, que muchas veces buscan cómo agregarles algo para confundir. Pasamos al siguiente ejercicio. Un hombre gasta en alimentación 2/5 de su sueldo. Si en un mes gasta por ese concepto, o sea, por el de alimentación, que es de lo que estamos hablando, gasta $82, ¿cuál ha sido su sueldo ese mes? Bueno, en este caso vamos a plantearlo como una regla de 3. El supuesto es que 2/5, en ese mes 2/5 equivalieron a 82. Entonces la pregunta es, ¿a cuánto equivale el 100%? Y aquí vuelvo a hacer una pausa para hablarles un poco de porcentajes y de su relación con las razones. En las razones propias, en las fracciones que son propias, el numerador es menor que el denominador, ya que establecen una porción de una totalidad. El 100% o los porcentajes en general son razones que están en relación con el 100. Por ejemplo, cuando nosotros decimos 1%,
eso se interpreta como 1 de cada 100. 1 por cada 100, es 1%. Que si lo escribimos como un número decimal, esto es 0.01. Si nunca han hecho la prueba, si alguna vez les piden cuánto es el 1% de una cantidad, pues simplemente eso es equivalente a multiplicar esa cantidad por 0.01. Otra cosa, por ejemplo, en porcentajes que se usan bastante, por ejemplo en un 25%, eso equivale a 25 de cada 100, que si nosotros luego simplificamos, equivale a un cuarto. Es decir, que cuando ustedes les digan cuánto es el 25% de una cantidad, simplemente dividen esa cantidad entre 4, que es lo mismo que multiplicar por un cuarto. Dividir entre 4 y multiplicar por un cuarto es lo mismo. Volviendo al tema, porque creo que ya estoy expandiéndome mucho, cuando me dicen cuál ha sido su sueldo, me hablan del 100% del total del sueldo. El 100% es entonces escrito en términos de número decimal, de número real, sin porcentaje, es 100 de 100, eso es el 100%, que simplificado equivale a 1. De la misma manera que un 1% en número decimal, en número real, es 0.1, el 100% es 1. Espero que esto no se les olvide porque, si no mal recuerdo, se va a utilizar en otros problemas. Por lo tanto, para plantear ahora la pregunta, nosotros decimos que ¿cuánto es un sueldo? O sea, un sueldo, 1. ¿Qué es lo que les pongo aquí? ¿Qué es lo que les pongo aquí en la columna de sueldo? Esta es la columna de sueldo. 2/5 del sueldo, 82. Un sueldo, no sé, vamos a averiguarlo. Y ahora averiguar si es directamente proporcional o no. Si la porción de sueldo es mayor, entonces más grande será la cantidad de dinero. Es obvio. Por lo tanto es directamente proporcional, entonces un más en la parte de abajo, un menos en la parte de arriba, y a la cantidad conocida de la columna de la variable siempre se le coloca un más. El valor de la variable, lo vuelvo a decir, producto de las cantidades que tienen más dividido entre la cantidad que tiene menos. Realizamos aquí la división, tenemos una división de un entero por una fracción, algo que vimos en el tema anterior, que estoy seguro que no se les ha olvidado, y obtenemos que el sueldo es de 205. Algo aquí que quiero plantear, o más bien que quiero mencionar, es que pueden ustedes realizar la comprobación. En una calculadora simplemente multipliquen 205 por 2/5 y van a obtener 82, y con eso ya saben que están en lo correcto. Y para el ejercicio anterior, el ejercicio 11, hagan una suma, 1280 más 2520 más 400, y vamos a ver, o van a ver más bien, a cuánto equivale eso. Tiene que equivaler obviamente al total de las hectáreas, que son 4200. Entonces la respuesta de este ejercicio número 12 sería el inciso C. Pasamos a un ejercicio más, tenemos el ejercicio 13. Bueno, en este caso vamos a encontrar una fracción que representa el resto de alumnos. Dice que aprobaron el examen. Un sexto de los alumnos de un curso reprobó un examen y la mitad lo aprobó con excelente calificación. Entonces la otra fracción, la fracción que representa a los alumnos que aprobaron pero no con excelente calificación, esto es simplemente una resta. El total de alumnos, la totalidad, recuerden que la totalidad de algo se representa como 1. Entonces a ese 1, que es el total de alumnos, el 100% de alumnos, le restamos un sexto, que fue lo que reprobó el examen, y le restamos un medio, que fue quienes pasaron con excelente calificación. Realizamos la resta de fracciones y tenemos, recuerden que hay que hallar aquí el mínimo común múltiplo de 6 y de 2, que en este caso es 6, y luego ponernos a dividir este 6 entre 1 por 1, nos va a dar 6, 6 entre 6 es 1, por 1 es 1, y 6 entre 2 es 3, que por 1 es 3.
Realizan las restas y obtienen que 2/6, que simplificado es 1/3. O sea que 1/3 del total de los alumnos aprobó, pero no con excelente calificación. Y esto corresponde con el inciso C. El siguiente ejercicio se resuelve simplemente con restas. Adquirimos un libro por 4.50, un par de revistas por 2 menos y un lapicero por la mitad de lo que costaron el libro y las revistas juntos. ¿Cuánto sobrará? Entonces, en primer lugar, el libro nos costó 4.50, 4.5. Luego dice un par de revistas por 2 menos que el libro. O sea, las 2 revistas juntas costaron 2 menos que el libro. 4.5 menos 2. Entonces el par de revistas costó 2.5. Y finalmente un lapicero por la mitad de lo que costaron el libro y las revistas juntos. El libro y las revistas juntos costaron 4.50 más 2.50. El resultado de esa suma es lo que costaron juntos. Y el lapicero costó la mitad de eso, que equivale a 3.5. Esos serían entonces los gastos del que anduvo comprando. Si los restamos de los 15,83, que era lo que él tenía, obtenemos que le sobraron 5.33, que corresponde con el inciso C. Aquí tal vez otra cosa que les podrían modificar en algún ejercicio sería, por ejemplo, aquí donde dice un par de revistas, o sea, 2 revistas costaron 2 menos del libro. Les pueden decir una revista costó 2 menos que el libro y que compró un par. Eso ya les modificaría el ejercicio. Pasamos al ejercicio 15. Tenemos aquí, bueno, este ejercicio 15 lo vamos a resolver aquí sin agregar mucho. A, B y C han realizado una carrera de 200 metros. A tardó 1 minuto y medio, B llegó 25 segundos más tarde y C empleado medio minuto menos que B. Para esto les voy a mostrar que el tiempo lo representan en un formato algo así. H, la hora obviamente. Luego una comilla es minuto y 2 comillas es segundo. Cuando les dicen 1 minuto y medio, no se refiere a 1 minuto y 5 segundos. Yo creo que eso lo entienden bien. 1 minuto y medio quiere decir 1 minuto y la mitad de otro minuto. Y la mitad de otro minuto son 30 segundos. Entonces tenemos que A le tomó 1.5 minutos. 1.5 minutos que equivalen a 1 minuto 30 segundos, tal y como los represento aquí. Los minutos llevan una comilla simple y los segundos llevan comilla doble. Luego B llegó 25 segundos más tarde. O sea que B es 1.5 minutos, como los muestro aquí. 1.5 minutos más 25 segundos, 2 comillas. Y eso equivale, si convertimos aquí 1.5 minutos a minutos y segundos, es 1,30. Y 1,30 más 25 o más 0,25 equivalen a 0,55. 1 minuto 55 segundos. Finalmente dice que C empleó medio minuto menos, o sea 30 segundos menos que B. Si a B le restamos entonces esos 30 segundos, al 1 minuto 55 segundos le restamos 30 segundos, nos queda que sería 1 minuto 25 segundos y el orden sería, primero llegó C, luego llegó A y por último llegó B, que corresponde con el inciso C. Para la resolución de los siguientes ejercicios, el ejercicio 16, 17 y creo que hay unos cuantos más, voy a hacer un paréntesis para explicar algunas propiedades de exponentes y de radicales. Vamos entonces con las propiedades. Potencia de una fracción. La potencia de una fracción, como las que les muestro aquí, A sobre B, toda la fracción elevado a la n, es equivalente al numerador elevado a la n entre el denominador elevado a la n. Un ejemplo, 2/3 elevado al cubo es equivalente a 2 al cubo dividido entre 3 al cubo. Vean bien que esto es solo cosa de sustituir en la propiedad, aprenderse la propiedad y sustituir, saberlas identificar luego en los problemas.
porque ahora les doy la propiedad de esta forma, pero nada impide que en el examen les aparezca de esta forma y necesiten pasarla a esta. Nada lo impide, puede pasar. Otra propiedad, tenemos potencia de un producto. A por B, todo A por B elevado a la n, que es equivalente a A elevado a la n por B elevado a la n. Es decir, se potencia cada uno de los factores. Recuerden que factor es algo que se está multiplicando. Entonces, esto que tenemos aquí puede tener tres elementos. Puede ser A por B, por C, por D. Y si todo está elevado a la n, el grupo agrupado está elevado a la n, entonces sería A a la n, B a la n, C a la n y así, todos los que estén dentro. El ejemplo sería entonces 4 por 7 elevado al cuadrado, ambos. 4 por 7 ambos elevados al cuadrado, que es equivalente a 4 al cuadrado por 7 al cuadrado. Nuevamente vean que es solo cosa de identificar quién es quién y realizar la sustitución. Siguiente propiedad, producto de dos cantidades que tienen la misma base, o producto de dos potencias que tienen la misma base. En las potencias, algo que no les dije al inicio, tenemos un número que se llama base y tenemos otro número, vamos a decir P, que se llama exponente. Base, exponente. Cuando les digo aquí producto, o sea, multiplicación de dos cantidades o de dos potencias que tienen la misma base, ven bien que ambas son las mismas bases, ambas son A. Entonces el resultado de esta multiplicación es simplemente la misma base y se suman los exponentes, por ejemplo n más m. Un ejemplo de esto sería 10 al cubo por 10 al cuadrado. Vean que la base es 10 en ambos casos, en ambos factores. Entonces el resultado es simplemente la misma base, 10, y se suman los exponentes, 3 más 2. Tenemos ahora división de potencias que tienen la misma base. A a la n entre A a la m. En este caso, para hacerlo resumido, coloqué que simplemente se pasa a restar el exponente que está abajo, pero eso no es del todo cierto. Sí está bien hecho, pero no es del todo cierto. Para esto hay una regla. Si el exponente que está arriba es mayor que el que está abajo, entonces el de abajo pasa a restar arriba. Pero si ocurre lo contrario y el exponente que está abajo es mayor que el que está arriba, entonces el de arriba pasa a restar abajo. En resumen, el exponente que se va a mover es el que sea menor. El menor va a pasar a restar, sea arriba o sea abajo. Y les va a quedar algo así, A a la n menos m. Para este tengo dos ejemplos. Tenemos por ejemplo 2 quintos entre 2 tercios. El exponente de mayor valor es el de arriba, el 5. Y vemos que tienen la misma base, ambos son 2. Entonces como el menor es el de abajo, es el exponente de abajo que pasa a restar arriba. Y nos queda 2 elevado a la 5 menos 3. Y tengo el otro caso, 2 al cubo entre 2 a la 5. En este caso el exponente de arriba es el menor, por lo tanto pasa a restar abajo. Y me queda 1 entre 2 elevado a la 5 menos 3. Tenemos la propiedad del exponente negativo, que es la inversa, se puede tomar como inversa, que lo que hacemos es invertir la base, en este caso la A invertida, 1 entre A, y luego de invertirlo el exponente se vuelve positivo. Tenemos como ejemplo 2 a la menos 2, invertimos el 2, la base, el 2 invertido es 1 entre 2, y entonces automáticamente el exponente se vuelve positivo. Tenemos también aquí que mencionar propiedades de radicación. Tenemos cómo convertir un radical a potencia, cosa que también es simplemente ver, observar quién es quién y simplemente realizar la sustitución. Vean que si tenemos una raíz de índice m, cualquier índice, tenemos una base a y un exponente de esa base que es n. Para convertirlo a potencia, simplemente la base es la misma base que tenemos aquí en el elemento subradical. Luego se forma
una fracción que tiene en el numerador el exponente del término subradical y que tiene como denominador el índice del radical. Es cosa de solo ver y sustituir. Veamos un ejemplo. Tenemos la raíz cúbica de 4 al cuadrado. La base es 4, el numerador es el exponente del 4, que sería 2, y el denominador el índice de la raíz, en este caso 3. Hay otras propiedades que no he agregado a la diapositiva, pero que se pueden mencionar y que están en relación todas con la potencia. Realmente, como les dije en el video anterior, la radicación es una forma de exponente, es un exponente fraccionario. Entonces, por ejemplo, esta propiedad que tengo aquí, si nosotros tenemos la raíz de dos cantidades, la raíz cuadrada de una fracción, entonces es equivalente a la raíz del numerador dividido entre la raíz del denominador. Y esto mismo se aplica a esta, que tendríamos la raíz de un producto de A por B, y que sería equivalente al producto individual de la raíz de cada subradical, la raíz de A por la raíz de B. Serían prácticamente lo mismo. Y algo que mencionar también es que mantienen el mismo índice. Si aquí tiene índice 3, entonces estas dos van a tener índice 3. Si fuera 4, mantienen 4. Si fuera raíz cuadrada, sigue siendo raíz cuadrada cuando la separan. Y lo mismo aplica para acá. Otra cosa que agregar es qué pasaría si en esta propiedad no aplican lo de quién es el menor. Por ejemplo, aquí, si yo pasara el exponente de abajo a restar arriba, me quedaría 2 al cubo menos 5, que es equivalente a 2, 3 menos 5 es menos 2, 2 a la menos 2. Y entonces en este caso tendríamos que aplicar, si el ejercicio nos dice que dejemos la potencia positiva, tendríamos que aplicar sobre esto la propiedad del exponente negativo, que nos haría entonces invertir el 2, nos quedaría 1 sobre 2, y el exponente se volvería positivo. Luego aquí podemos aplicar otra propiedad, que es la que tenemos aquí, la primera, y elevamos al cuadrado el 1 al cuadrado, dividido entre el 2 al cuadrado. El 1 al cuadrado sigue siendo 1, y el 2 se convierte en 4. Nos quedaría un cuarto entonces, que sería lo mismo que tendríamos aquí. Pasamos entonces a ver ahora algo más que mencionar del tema, que sería descomponer un subradical. Muchas veces van a necesitar descomponer subradicales para dejar expresada la respuesta en términos de radicales y no en términos de números decimales o de números reales. Pero mencionar también aquí, recordar que ahora hay unas calculadoras modernas que les muestran los resultados en términos de radicales y en términos de fracciones. Si al examen que a usted le toca hacer le van a permitir este tipo de calculadoras, entonces no necesitaría tal vez realizar todo esto que les estoy explicando. De lo contrario, pues continuar mirando. El 45 se puede descomponer en factores. Los factores, recuerden, son divisores del 45. Son números que multiplicándose nos van a dar a 45. Por ejemplo, el 45 se puede descomponer en 3 al cuadrado por 5. ¿Cómo se descompone? De la misma forma que realizamos una descomposición en factores primos. ¿Tiene mitad? No. ¿Tiene tercera? Sí, es 15. Entonces sacamos tercera. ¿Tiene tercera todavía? Sí, es 5. Ahora tiene quinta. Y tenemos aquí que la descomposición es 3 al cuadrado y 5. 3 al cuadrado por 5. Que es 9 por 5, y 9 por 5 es 45. Está comprobado que esa es la descomposición en factores de ese número. Luego sobre esto tenemos la raíz de un producto que podemos descomponer en el producto de las raíces individuales. Y finalmente hay una parte que tiene raíz cuadrada exacta y hay una que no. La que tiene raíz cuadrada exacta entonces se puede simplificar y ya nos queda 3 raíz de 5.
O dicho de otro modo, el que tiene raíz cuadrada exacta, pues se le saca la raíz cuadrada. Raíz cuadrada de 3 al cuadrado es 3. Otra cosa aquí que se puede mencionar, por si quieren saber cómo funciona esto, nosotros tenemos aquí la raíz cuadrada de 3 al cuadrado. Si aplicamos una de las propiedades que mencioné antes, de convertir esto en una potencia, tendríamos 3 con su exponente y como denominador de la fracción exponente, el índice del radical. Y el índice del radical en este caso es 2. No se coloca, pero es raíz cuadrada. Y raíz cuadrada es raíz de índice 2. Y nos quedaría 3 elevado a la 2 entre 2. Que simplificando es 3 elevado a la 1. Y 3 elevado a la 1 es 3. Que es lo que tenemos aquí. Otro ejemplo, tenemos raíz de índice 4 de 729. Descomponemos el 729 en 3 a la 6. Y ese 3 a la 6 lo podemos descomponer en 3 a la 4 por 3 a la 2. Porque de las propiedades que les mencioné antes, si nosotros tenemos 3 a la 4 por 3 a la 2, entonces, como son las mismas bases, se coloca la misma base y se suman los exponentes 4 más 2, 6, que es lo que teníamos aquí arriba. La razón de separar estas potencias de las mismas bases, la razón de separarlas, es que de este modo nos va a quedar una que se va a poder simplificar con el índice y la otra, como no se va a poder simplificar, pues simplemente la dejamos. Hacemos la separación y ven que aquí tenemos raíz de índice 4 de 3 a la 4. Esto se simplificaría y nos quedaría 3 multiplicado por la raíz de índice 4 de 3 al cuadrado. Esto todavía se puede simplificar más, ya que la raíz de índice 4 de 3 al cuadrado se puede tomar como 3 al cuadrado entre 4. Si simplificamos esto nos va a quedar como 1 medio. Y el 1 medio, al tener 3 a la 1 medio, esto que tenemos abajo como denominador se convierte en el índice de la raíz y nos quedaría 3 elevado al numerador, que es 1, y el índice de la raíz sería 2, sería raíz cuadrada. Por lo tanto nos quedaría como 3 por la raíz de 3. Bastantes propiedades les he mencionado, espero que sean todas, me da la impresión de que me falta alguna. Si me falta alguna luego la mencionamos. No les voy a quitar más tiempo con este repaso. Volvemos entonces a los ejercicios. Tenía planeado llegar al ejercicio 20, pero creo que el video ya es muy largo y voy a tener que cortarlo, pero vamos a terminar el 16 y el 17. En el ejercicio 16, vean bien que una agrupación está elevado a un exponente fraccionario. Ese exponente fraccionario es 1 medio. 1 medio, recuerden que sería raíz cuadrada. Por lo tanto lo convertimos y nos queda la misma cantidad agrupada, pero ahora en lugar de colocarle 1 medio, colocamos que estamos extrayendo la raíz cuadrada. Podemos separar ese raíz de una fracción, lo separamos como la raíz del numerador entre la raíz del denominador, que es lo mismo. Y luego seguimos separando. En el numerador tenemos la raíz de un producto y en el denominador también, así que podemos separar los productos. De manera que nos queda el producto de dos raíces del mismo índice. Llegado a este punto vemos que tenemos aquí la raíz cuadrada de 49, que es 7, y la raíz cuadrada de 2 al cuadrado, que es 2. De manera que nos queda 7 multiplicado por la raíz de 15, pero el 15 lo podemos descomponer como 3 por 5. Y en la parte de abajo nos queda 2 multiplicado por la raíz de 3 al cubo. Y ese 3 al cubo lo podemos descomponer como 3 al cuadrado por 3. Recuerden que son las mismas bases. Si sumamos los exponentes, que son 2 y 1, nos volvería a dar el mismo 3 al cubo. Llegado ahí entonces ven que tenemos aquí una cantidad que tiene cuadrado exacto, raíz cuadrada exacta, y que la podríamos sacar. De manera que si hacemos eso, si sacamos este 3 que tiene raíz exacta, sale a multiplicar por el 2 y nos da 6. 3 por 2 nos da 6. Y en este caso nos queda una raíz
cuadrada entre otra raíz cuadrada, es decir, raíces del mismo índice. Si de la propiedad que teníamos, en la que teníamos una fracción o la raíz de una fracción, podíamos descomponerla como la raíz del numerador entre la raíz del denominador, realizar el paso contrario sería lo mismo. Ahora, estas dos cantidades que tienen raíces del mismo índice se pueden incluir dentro de una raíz del mismo índice. Descomponemos entonces la raíz de arriba, 3,5, la separamos y simplificamos el raíz de 3 con el raíz de 3 de abajo. De manera que nos queda 7 sobre 6, 7 raíz de 5 sobre 6, que corresponde con el inciso A. Pasamos al siguiente ejercicio, número 17, muy similar al anterior. Y en este caso tenemos que la agrupación está elevada al cuadrado. Veamos cómo se van convirtiendo aquí las cosas. Tenemos aquí una fracción elevada a un exponente. Recuerden que decía la primera propiedad. Elevamos el exponente, el numerador y denominador a este exponente. 1 al cubo nos va a dar este 1 que tenemos aquí. Y 3 al cubo, pues el 3 que tenemos aquí. Donde ahora tendríamos o podríamos simplificar estos dos, porque uno está multiplicando y uno dividiendo, podemos simplificarlo. Lo mismo ocurriría en la parte de abajo. Aquí teníamos 1/2 todo elevado al cubo y también 1/3 todo elevado al cuadrado, que está aquí ya convertido. Y podríamos simplificar el 2 al cubo con el 2 al cubo del denominador, quedándonos la fracción de esta forma. Ahora tenemos agrupado un entero dividido entre una fracción. Recuerden qué es lo que se hace. Se multiplica el entero por la fracción invertida y al multiplicar 1 por la inversa de 1 sobre 3 al cuadrado nos quedaría 3 al cuadrado y ese 3 al cuadrado está elevado al cuadrado, de manera que nos quedaría 3 a la 4, que es 81 y que corresponde al inciso A. Me da la impresión de que puede que esta parte no les haya quedado claro, así como a mí me gusta dejar todo claro, pues vuelvo a hacerlo en cámara lenta. Para la agrupación tenemos este entero dividido entre esta fracción y eso es multiplicar el entero por la fracción invertida. Lo inverso de 1 entre 3 al cuadrado es 3 al cuadrado entre 1. Pero dividir entre 1 nos va a dar el mismo numerador. Así que nos quedaría 1 por 3 al cuadrado, que es lo que nos da aquí. Y este cuadrado es el que tenemos aquí. Hasta aquí voy a llegar entonces con esta segunda parte del solucionario. No logré llegar a los 20 ejercicios. Espero en el siguiente video sí llegar tal vez al final de la guía de aritmética. Hasta aquí vamos a llegar con este video, lo espero en el siguiente.